I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, mothers, let's go down, come on down. Oh, mothers, let's go down in the river to pray. Que en aquel pueblecito pues no había más que una escuela primaria unitaria donde iban niños y niñas, y a los 13 años mi profesora, que era prima, le dijo a mi madre: Charito ya sabe todo lo que la puedo enseñar, sabe hasta regla de 3. Total, que yo quería ir a estudiar, pero en mi pueblo no se podía hacer otra cosa. Y la mayoría de la gente se quedaba en el pueblo y ya está. Y yo quiero seguir estudiando. Yo fui, y mi prima me dijo: yo conozco un internado en Burgos, y la convenció a mi madre que me mandara a ese internado, y a ese internado fui. Y allí estuve haciendo lo que entonces se llamaba el bachillerato, y después, mientras estudiaba, pues venían era de monjas, el colegio de monjas, un internado, colegio de monjas, y venían monjas de Zimbabue, venían monjas de Colombia, de Brasil, porque se iban a las misiones a esos países. Pero yo me ilusionó África. Tanto es así que cuando ingresé por fin en el convento a los 18 años, me escogí el nombre África, María África. Porque digo, si me llamo África no me van a mandar a Colombia, ¿verdad? Me mandarán a África. Y África, a Zimbabue, que en aquellos tiempos se llamaba Rodesia, todavía era colonia inglesa, y se llamaba Rodesia. Bueno, pues me mandaron a África cuando tenía 20 años. María Jesús Vega Sosa. Yo nací en Las Torrecillas, que pertenece al municipio de Telde, y después, con 7 añitos, mis padres vinieron a Carrizal. Yo soy la mayor de 3. A la más pequeña le llevo 10 años, ya que prácticamente la cuido yo. Yo le llevo 3 a la mía. Y a la otra, a la que me sigue a mí, bueno, no es que la cuidara tanto, pero también. Pero a la más pequeña sí, ya, bueno, por eso estamos más apegadas, y ella tiene 2 niñas y también es como que no se las crío, pero como si fueran mis nietas, como digo yo. Con padres son fallecidos ya, mi madre murió muy joven, entonces yo la cría a ella. Donde está hoy en día, que están las casas del ejército, esa zona era con casas de pescadores y esas cosas. Allí hay un castillo que era fortaleza para cuando la guerra, y entonces por ahí, por esa zonita, había muchas casas de pescadores que después se expropiaron y cada uno fue a donde quisieron ir. Y allí nací, poquito tiempo, estuve allí tal y cual, y después con 7 añitos vinimos para Carrizal. Mi madre le tenía mucho cariño a esas niñas, y esa mujer, hasta que se murió, nunca dejó de venir a casa de mi madre, por lo menos una vez al año, a traerle castaña, col, nueces, y no sé qué más otra cosa eran, 4 cosas. Era una persona muy activa, eso sí, con la edad que tenía, al final, a lo mejor hubiera llegado hasta 100 años, porque parece que llegó casi a los 80 y pico, pero después se cayó, y ya sabes, cuando las personas mayores se caen, ya se quedaba en la cama, que no, pero ella, me acuerdo yo que ella caminaba todos los días un montón, todos los días, por la mañana y por la tarde. Y también me acuerdo una vez que estaba con una tía mía, con una nuera, y una vez le regalaron un oso grande, nunca se me olvidará, grandísimo, de estos que regalan. Se lo regaló la nieta a mi tía, ¿no? Y se ponía mi tía: Jesús, este oso me tiene harta, Coge ella un día por la mañana, se levanta, coge el oso, lo lleva para una huerta y se lo quema. Y le dice: pero Úrsula, ¿qué hiciste? Y dice: el oso no te tenía harta. Yo nunca se me olvidará eso. Porque yo en casa tengo un oso así grande que le regalaron a mi hija. Yo voy a ser como tu bisabuela. Mi madre tiene 89, no tiene derecho ni a siquiera, que fue lo que yo pedí, que me la llevaran por la mañana para un centro de día,
y la trajeran por la tarde para yo poder salir a trabajar. Ahora que está mal, porque cuando estaba bien, yo la tenía en la casa donde yo estaba interna. Pero ya cuando se empezó a poner malita y todas esas cosas, tuve que dejar de trabajar. Y no puedo irme a trabajar porque no la puedo dejar sola. Entonces, para irme a un súper o a cualquier lugar, la despierto por la mañana, le doy su café, le doy su desayuno, la vuelvo a acostar y es que yo voy a hacer las gestiones que tengo que hacer y la dejo durmiendo hasta que yo venga. Mi madre cosía, mi tía cosía y después teníamos una finquita y por la mañana se levantaban tempranito a la finca, iban, ordeñaban la vaca, le echaban de comer al cochino, le echaban a las gallinas, le echaban a todo y después venían a las 12, ya mi abuela le tenía un caldero de comida hecho, de potaje, de todo lo que ella tenía en la finca, hacía un caldero para todos porque era en un rancho. Y entonces venían, se bañaban y se ponían a coser. En mi madre, en la finca esta de San Diego, que te digo, que es por detrás de una ermita, había unos bancos así y allí se sentaba una a coser, otra a pelar papas y a hablar. Siempre me acuerdo que había un eso aquí, que había una llave del agua. Dentro de la casa no había agua. Si no fuera en el patio, te estoy hablando, pues tengo 81 años y yo tenía como 12 años o no sé qué. Y me acuerdo que estaban hablando, que nombraron la regla, que no sé a quién le había venido la regla, y dice, madre, fíjate tú. Y cuando, como orinaba así oscuro, le dijo la enfermera, su hija tiene la regla. Dice mi hija, no, yo no tengo la regla todavía, pero a ver si. Y le dije, ¿por qué sabes tú de no? Porque así de eso de la regla? Eso porque abuela María, que era mi suegra, solo había dicho que manchaban las bragas cuando le viniera la regla. Y cuando le vino la regla, a ella le vino en el colegio. Y mi madre vivía en la casa de mi madre por debajo del colegio. Y ella y una amiga, eso lo contó a la profesora, fíjate tú, que en aquel tiempo ya estaban ellas más preparadas que uno. Y mi madre se asustó cuando entra ahora allí adentro y tiene una hermana que era soltera todavía, Tata, y entra Monsi y le dice, Tata, tú no tienes una compresa. Dice mi madre, eso. Todo asustado porque la niña había dicho el nombre de una compresa. Sí. Y porque le había venido la regla y la había preparado mi suegra. Y le dijo mi abuela, dice que tú no me quieres porque yo pobre nací, porque yo pobre nací. Dice que tú no me quieres porque yo pobre nací. Mira, en 2 metros de tierra, mira, te entierran a ti. Mira, en 2 metros de tierra, mira, te entierran a ti. Pero en 2 metros de tierra también me entierran a mí. Mira, en 2 metros de tierra también me entierran a mí. Lo primero que aprendí sobre cuidar era que yo recuerdo un sentimiento de decir o pensar, estoy haciendo lo que mi madre hizo conmigo. Hombre, yo fui madre, entonces ya yo sabía lo que era cuidar, cuando me tocó ahora el tema de cuidar a mi madre. Pero fue la sensación de decir, es que no voy a dejar de cuidar en la vida. Que nosotros las cuidadoras nunca nadie nos ha querido contratar, porque si no tienen que pagar el seguro ese, donde no tenemos nada para un retiro. Imagínate, hace 16 años ya, yo tengo 62, ¿con cuántos años vine aquí? ¿Cuántos años he trabajado y no tengo derecho a nada? Ay, me va a trabajar. Me levantaba los primeros años de casada, crié a mis hijos. Porque a los 25 años ya tenía los 3 mayores, 2 hembras y un varón. Después me eché a trabajar porque no me quedaba más remedio que trabajar para sacar a mi hija adelante, a la más chica, que la crié yo solita y con la ayuda de Dios y que me diera fuerza para trabajar. Yo vine hace 17 años
pensando en trabajar y ahorrar para hacer terminar mi casa en Cuba. Dejé a mi hija de 7 años con mi madre, con mi padre y con su papá. Ya iba todos los años a verlo. Y cada día la cosa se fue poniendo más mal en Cuba. Todo el mundo empezó a salir. Traje a mi hija, traje a mi hermana. O vinieron, ¿no? Y aquí, bueno, yo desde que llegué, a pesar de ser licenciada en economía, tuve que trabajar cuidando personas adultas enfermas de interna, porque el homologar el título cuesta mucho. La parte mala es que es un sacrificio. Dejas de vivir para dedicarle a tu ser querido, ¿no? Los cuidados y las horas del día, pero dejas de vivir en el sentido de las relaciones sociales. Van mermando y entonces llega un momento en que tú dices, es que no puedes salir unas tardes ni porque estás con ella. El campo, porque yo iba al campo, a la viña, a podar, a tratarla, a vendimiarla, sulfatarla, a azufrarla, todo lo que necesitaba. Iba con mi esposo en paz descanse. Tú sabes que el café se molía y después se ponía en un cuerno, ¿no? Que el café es riquísimo. Si hay café bueno, es ese. Yo tengo el cuerno todavía, lo tengo lavado allí y cuando me parece lo hago. Por aquello, porque les gusta. Pero si tuvieras en qué lo hago, hago la leche, pongo el cuerno, pongo el café, pongo el cuerno dentro de la leche, la hiervo y sale el café. Entonces sale un cortado maravilloso. ¿Por qué no fui al colegio? ¿Por qué no fui al colegio? Porque yo no fui a muchas cosas, yo los cuidé. Porque mis padres estaban en una finca y me levantaban y yo me quedaba con mi hermano. Y yo empecé en la escuela y me apunté, eran 15 años ya tenía yo, con la hija de una vecina que era privada, eso pagábamos poquito, ¿no? Y nada, y mi madre aceptó, pero no estuve sin un mes, porque mi madre sin mí no podía estar, porque pues llevamos 15 meses, 16, 18, no más. Cuando yo llegaba de la escuela, porque me encontraba uno debajo de la mesa durmiendo, el otro sobre la mesa empurrado, y después Antonia iba, venga, Julio, uno que se llama Julio, levántate. Yo quitando de lo que me acuerdo era que yo le bajaba los pantalones y él para arriba y yo que para abajo. Y el otro me lo llevaba a la cama. Yo dormía con uno en la habitación, porque como éramos tantos, en la habitación de otro hermano. Ella era mucho más chico, ¿no? Y era sonámbulo. Y yo era el que se levantaba y yo le decía, Antonio, ¿a dónde vas? Y él me decía, a mear. Y como antes no eran las puertas como antes, se le ponía una tranca, como dice el otro, eso. Él levantaba aquello, yo salía detrás, iba a un rinconito siempre, y yo esperaba allí a que hiciera la pi y después para adentro se acostaba y él no se acordaba, me decía que era una mentirosa. Que fíjate, cuando yo llegué en Zimbabue, mandaban los blancos. Un blanco dijo que no quería ser ya dependiente de la reina de Inglaterra, que ellos eran independientes, y proclamó la independencia unilateral de Inglaterra. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que los negros dijeron, ¿qué? ¿Aquí? ¿Otra vez? Antes nos mandaban los ingleses y ahora estos que viven aquí. Y todos los blancos que vivían en Zambia, en Malawi, países que ya eran independientes y no querían vivir con los negros en esos países, venían a Zimbabue. Entonces, mucho. Entonces se convirtió como una fortaleza de los blancos y 250.000 blancos mandaban en 6,5 millones de africanos. Yo iba a nuestra África, Santa Cruz, a buscarlos, porque tenía yo 13 años, porque mi madre estaba embarazada de esta hermana que se me murió y estaba muy avanzada, nació una chica muy ancha, casi no la tiene. Y casi a lo último me mandaba mi madre a Santa Cruz con una vecina que había al lado, que también iba a Santa Cruz, a nuestra África a buscar el pescado. Y después me bajaba en el molino, en Guamasa, y bajaba por allí para abajo vendiendo, hasta Lombo Colorado, La Placeta, y hasta el Calvario que vivía yo. Pues no sé, porque también vendí pan. De los 13 a 16 vendía pescado. Y después de los 16 a los 20 vendía pan.
Sí, nada de coche. Una cesta no, la cesta sí, un mantel encima con pan y después otro bolso de esos de los que venían de azúcar encima. No, yo me casé a los 20, yo después, mi marido tenía una venta y después tuve 46 en la venta de los fiados. Antes te iban con la libretita a comprar y cuando cobraban pues te pagaban, que antes ganarían 210 pesetas, algo así. Ahora ya no, creo. Porque si van al supermercado con el dinero por delante, no van a ir a los negocios a comprar fiado. Que hoy por hoy si hay alguna ventita te venden nada más que las cosas menudas. La mayoría van a su bola, no saludan, es que no levantan, van caminando y no levantan la cabeza. Llevan el móvil aquí delante y no levantan la cabeza, ni siquiera para caminar si tienen una pared delante. Porque a veces los veo que se tropiezan con una farola porque no la ven. Eso, digo, Dios mío, que no, chico, levanta la cabeza, yo levanta la cabeza que te vas a dar. Y antes no, antes íbamos y saludábamos a todo el mundo, aunque no conociéramos a nadie. Todo el mundo se saludaba unos a los otros, nos conocíamos todos los vecinos. Hoy en día no, porque claro, no transitamos las casas, ni siquiera la calle, porque todo el mundo vamos a lo nuestro. Porque me incluyo yo también, que ya hoy en día nos vamos a lo nuestro, vamos apurados para todos lados y no nos paramos a conocer al vecino, a hablar con él, a ver si necesita algo, ¿no? Pues era que me salió a mí misma, porque yo he cuidado a mucha gente mayor. Crié mis hijos, cuando era más joven, me puse a trabajar con personas mayores, que no creía que estaba 1 año o 2, que tuve hasta 9 años, 4. De cuidar, pues desde pequeña siempre, cuando mi abuela era de San Juan de la Rambla, pues cuando chiquita siempre íbamos para San Juan de la Rambla, que era viejita, pues la cuidamos, le cargamos el agua a los lavaderos, porque teníamos que cargarle el agua, porque no tenía agua, que los lavaderos estaban como a 50 metros de su casa, los lavaderos de San Juan de la Rambla, de San José. Y luego tenía unas nietas y a mí me mandaba a lavar pequeñita. Yo iba a lavar a los lavaderos la ropa de mis primas, que recién nacidas. Por Navidad hacíamos las truchas de calabaza. Eso, las tortitas de calabaza, que las hacíamos, porque tú sabes que antes pues no había eso como hoy. Vas de compra, bueno, qué fácil es comprarlo y ponerlo en la mesa. ¡Qué bonito! Porque es bonito. Tú traes ay, qué bonito, mira, lo traigo, lo pongo en la mesa. Pues es triste y eso lleva también a revolución, ¿no? Porque estos tienen que tener tanto y nosotros no. Está el nosotros y vosotros. Los países de Sudamérica, ¿qué haríamos sin ellos para los cuidados? Todas las chicas que empleas o son de Colombia, o son de Venezuela, o son de Cuba, Una tafeña hervillo tierno, que lo coges y lo quitas de la mazaroca, lo pones con un poquitito de aceite y lo vas tostando. Esa es la tafeña antigua. Lo que comía era maravilloso y era tan bueno, le ponías un poquito de sal o azúcar. ¿Los qué? ¿El quesillo qué? El quesillo. Esto de leche, la mezclo con leche condensada, una de leche condensada y 2 de normal y 8 huevos. Cuando lo mezclo y lo pongo en el horno con caramelo. Y luego la gente iba a cortarle la cipela y estas cosas, y yo aprendí con ella un poco. Y mi madre también ya cortaba el susto en mi casa, mis tías también lo cortaban, y el maldeo, el aire, pues algo se me fue quedando. Y o sea, ella cogíamos eso, afrecho, le ponía una bolsita, lo calentaba, y si tenías la barriga mala, te lo ponía. O si tenías un dolor, el afrecho caliente, te lo ponía. Se lo ponía a ella en la cintura o en aquello, el afrecho caliente. Sacarle el sol es que una persona, al estar al sol mucho tiempo, se le llenaba la cabeza de sol, y con un vaso y una cosa por aquí y un vaso, y tú crees que el vaso le burbujaba
como saliendo el calor y se le iba a él. Eso mi madre no lo hizo nunca. Otras personas así que se iban a curarse del buche, de montones de cosas y del sol también. El buche dice que era en el estómago que estaba como oprimido y con un zarandeo que le daba, le ponían esos sitios en su sitio y los chicos comían otra vez. Mis hermanos mismos, mi madre lo iba a curar del susto. No tomaba leche, no comían nada. Eran chiquitos, pues con el buche le ponían en la barriga un poquito de aceite, un papel de vaso, un pañal para que estuviera pegadito y vete para tu casa. Eso sí lo estoy tomando porque todos los días me la hago por la noche, de todas hierbas, de salvia, de manzanilla, poleo, todas esas hierbitas. Y ahora una hierba nueva que yo no la había visto, sino me la regalaron mi marido en paz descanse vivo porque tenía mucha tos. Dice que es muy buena, el orégano cubano. Y ahora yo le pongo una hojita de agüita y me la tomo. Me hago una taza por la noche, como dicen, una infusión. ¿No? Bueno, nosotros decimos agüita guisada. Nosotros teníamos riego y tenemos riego de goteo. Y cada tiempo abría la llave y había, pues, si salía una matita de hierba, había que arrancársela, quitarla y podar la viña. En febrero se le cortaba todas las varas que se van secando ahora en el otoño, ya después de que se vendimia, pues se va a poner. Y se había que podarla y había que saber cuál era la vara que había que cortar y la que no, por tomarla, pero la salvia también es muy buena. Hay otra, la hierba huerto para la sopa. Enseñarme no, pero yo tengo los recuerdos de que cuando éramos pequeñas, mi hermana era más pequeña que yo y por las noches lloraba y lloraba. Y entonces mi madre se levantaba y cogía una cuchara, una gotita de aceite y la calentaba en una vela porque no había electricidad. Y entonces cuando eso estaba tirito, se lo ponía en el oído y mi hermana se callaba. Al ratito de ponerle eso, mi hermana se callaba y ella se curaba con eso. Y eso si también pues nos dolía la barriga, sobre todo pues si comíamos algo por ahí de fruta verde y ella decía que nos empachábamos, pues eso igual calentaba un aceitito porque todo se arreglaba con esos remedios, un aceitito y luego calentaba una hoja de tartaguero y nos la ponía ahí y un pañito encima para que ese calorcito nos curara a nosotros la barriga. Mira, cuando estaba mala, cogía ella y tú te acuerdas de las botellitas que venían de naranja o de limón chiquititas, no sé. Sí, pues tú no tienes la edad mía. No. Tu madre sí. Unos botitos así que empezaron a venir. Y si te ponías media mala con, por ejemplo, que te vomitabas o de aquello, porque a lo mejor se empachaba, pues entonces cogía un vasito de eso con un poquito de limón y se lo daba. Y eso te ayudaba al estómago a revolverte, lo echaba fuera y te quedabas bien. Es que abuela Pino le enseñó a todos, a los mayorcitos, dijo, vengan para acá. Cuando estaba cosiendo, pues a ella le encantaba coser, porque surcía, antiguamente se surcía, que era como un caladito, pues todas las vecinas le llevaban la ropa del trabajo de los maridos para que le surciera. Y entonces ella sentada le decía siempre a Juan, a Manolo, que eran los mayores, que vengan para acá para enseñarles a poner un botón y a coser un vuelto, porque el día de mañana se le puede ofrecer a ustedes. El mal de ojo, nunca se me olvidó, mi madre creía mucho en eso, en el mal de ojo. Y yo me acuerdo que era fin de año, e íbamos a ir nosotros, mi marido y unos tíos, y a comer, tú sabes que hace 60 años, mi hija tiene 62, lo va a cumplir ahora. Mi madre decía, pues yo con el niño no me quedo, porque estaba llorando y no se dormía, y dejaba dormir así.
Dice, pues yo, o sea, yo no me quedo con el niño, si vete, llévalo allí a casa de doña Candelaria, la sabia, ¿te acuerdas de ella? Candelaria la sabia, era su apodo. Y la llevábamos, lo llevaba yo, no lo debía ir, sino tú le llevabas como un pelito, una camiseta o algo que se la haya puesto, fíjate. Y ella se ponía, rezaban, ay, yo no sé lo que ella rezaba, pues yo lo rezaba para ella, no. Y el niño durmió toda la noche. Y se quedó fuimos a recogerlo y mi madre, déjalo porque no se ha despertado. Fíjate, no sé, esos eran los remedios de antes. Sí, yo me acuerdo de mi abuela por parte de mi padre, que era que curaba el sol. Cuando te daba mucho sol, eso también, te no iba a ponían decir, un paño en la cabeza con un vaso de agua y hacían unos rezados. No me acuerdo cómo eran los rezados, yo era pequeñita. Pues mi abuela, cuando se murió, yo era chiquita, y salían unas burbujitas del eso, y eso que era el quitar el sol y la persona. Y a las personas que tenían sipela, una enfermedad que se llamaba antes, y también les rezaba a eso para curarlo. Cuando tenía erupción en la piel o algo, la manzanilla natural, la planta, el aloe de vera, se pelaba y ese cuadrito transparente te lo hacían pastillas o se ponían en el congelador y lo mismo, te lo tomabas o te lo ponían como supositorio si tenías un parásito o la mujer como vaginal si tenía algún problema vaginal o en algún granito que tuviera o cosas así. Pues yo uso un trapo y un hilo bastante fuerte para que el punto quede bien apretado para coser el desgarre, porque es una caída que a lo mejor se desgarre las carnes y entonces hay que coserlas. Porque yo tengo un hermano que fue a darse al fisio y le dijo que viniera porque ya era carne desgarrada. Entonces yo solo he ido cortando y a mí yo también me ha cortado y me ha cosido. ¿Y es un rezo? Es un rezo, sí, anteriormente. Esto tiene más de 100 años porque mi abuela hace que murió ya cerca de 60 años y yo era pequeñita. Bueno, y mi madre. Bueno, te voy a coser, a hacerte una demostración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué te coso, Nuria? Carne abierta desconcertada para que Dios me la ponga como mismo estaba. Eso mismo te coso yo. Carne abierta y desconcentrada, para que Dios te la ponga como mismo estaba. San Ildefonso bendito cayó de las torres mayores, y la Virgen María se lo cosió, como yo te coso a ti. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Muerto y sepultado al tercer día, resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado en la derecha del Padre. De allí vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne del mundo futuro. Amén. Este rezado hay que hacerlo 3 veces, rezar 3 credos. Entonces cuando termines dice, no vamos a repetirnos, termina, dice, tengo estos 3 credos rezados y estos 3 se los ofrezco a Jesús sacramentado. Según entró en el cuerpo de Nuria, el Señor entró en Belén. Que salga el mal y entre el bien. Si esto no basta, bastará con las palabras de Dios, de Jesús, 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 amén. Mira, eso era, te voy a decir, cuando acabes los 3 creos, decía así, estos 3 creos que tengo rezado, te sirva de aumento y admiración para quitarle de su cuerpo a la persona que va, por ejemplo, a María Jesús de su cuerpo, ojo, dolor, humor, accidente, calentura, otro mal contagioso que tenga en su cuerpo y lo bote al fondo del mar, donde sus ojos ni su cuerpo lo vuelva a ver más. Era hacer el caldo de gallina. Yo recuerdo eso, e incluso en las zonas rurales, sobre todo, hacían el caldo de gallina y todas en común, o sea, se ponían de acuerdo cuando había un duelo en las casas, porque yo recuerdo de pequeña muy poco, pero llegué a vivir eso, ¿no? Y en cuanto a remedios así, mi madre, por ejemplo,
Siempre si un niño se ponía malo o lloraba mucho, ¿no? Que a lo mejor con todo respeto a las creencias estas, le decían, Melania, ¿le puedes rezar al niño o a la niña, ¿no? Porque lloraba, ¿no? Y a lo mejor, pues decía, le da, si era de la panza, le daban, creo recordar, el aceite y no sé qué otras cosas, la verdad es que no lo sé. O mi madre, recuerdo también siempre el agüita manzanilla. Le das un poquito de agüita manzanilla y si no se pone bueno o buena, lo tienes que llevar al día siguiente al médico porque ya eso no es ni empacho, ni mal de ojo, ni aire y esas cosas que en el fondo yo me alegro de haber vivido porque es cultura canaria. Arrorró, mi niño chico, duérmete y no llores más, que vienen los angelitos y al cielo te llevarán. Arrorró, 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 mi niño chico, duérmete y no llores más, que vienen los angelitos y al cielo te llevarán. Arrorró, arrorró.